¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 184 y en esta ocasión hablaremos de Buenos días tristeza, de François Sagan. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Cada vez que toca hablar sobre un libro escrito en francés, una de las primeras cosas que pienso es, oh no, voy a pronunciar mal todos los nombres. Esto probablemente sea un detalle trivial en el gran esquema de las cosas, pero siempre me intimida un poco. Tengo que buscar audio o video de personas pronunciando palabras, nombres y lugares para hacerme una idea de cómo deben sonar. Y al final de cuentas, un podcast es un medio auditivo, así que esto es un poco más importante de lo que parecería. Y lo que pasa generalmente es que me resigno a que pronunciaré mal algunas cosas y sigo adelante. Lo anterior se agudiza cuando el libro del que hay que hablar es particularmente francés. Este es el caso de Buenos días tristeza, de la escritora francesa François Sagan, publicado originalmente en 1954. Y sí, François debería sonar más bien como François. Lo sé, pero también sé que nunca lo voy a pronunciar bien. Este libro cobró fama rápidamente cuando se publicó por primera vez debido a la corta edad de la autora al momento de escribirlo. Sagan tenía entre 17 y 18 años en aquel entonces. Y bueno, aunque esto es algo muy llamativo, no fue la única razón por la que este libro fue muy popular, pero ayudó de una manera importante. Muchas personas pasan toda su vida intentando, sin éxito, escribir una obra que capture la atención de los lectores y les gane reconocimiento. Y Sagan en su primera novela lo consigue a una muy corta edad. Es más, Buenos días tristeza fue adaptada al cine en 1958, en una producción británica y norteamericana. De hecho, investigando un poco sobre este libro, al parecer, en los países de habla hispana, es más conocida la película que el libro. Y curiosamente, Buenos días tristeza, como varios otros libros de los que ya hemos hablado en este podcast, también tiene elementos autobiográficos. La protagonista de este libro es una joven hija de una familia burguesa que tiene una vida decadente. Y esa es más o menos la descripción de François Sagan al momento de escribir este libro. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata Buenos días tristeza. Como decíamos, la protagonista de esta historia es una joven de unos 16-17 años que pasa sus días acompañada de Raymond, su padre. Un hombre que está acercándose apenas a su cuarta década de vida y que disfruta de pasar su tiempo jugando a ser un conquistador de mujeres. La historia nos es contada desde el punto de vista de Cécile, la protagonista, que está recordando los eventos de un verano en la Riviera Francesa que cambió para siempre su forma de ver la vida. Ese verano, Cécile recién ha terminado un año difícil en su escuela. Y este año tan complicado le está poniendo en riesgo que logre graduarse como bachiller, que en ese entonces era un grado académico que llevaba consigo no solo la implicación del logro académico, además tenía cierto prestigio social, lo cual es algo importante en la vida de Cécile y de su padre. No cualquiera es capaz de pasar todo un verano en una villa rentada en la Riviera Francesa, pasando los días en la playa, sin preocupaciones ni obligaciones. Es que, en pocas palabras, Cécile y su padre forman parte de la burguesía francesa, un conjunto de personas cuyos recursos económicos les permiten llevar vidas ociosas y placenteras. Así que en ese círculo, el prestigio es algo importante. Y si Cécile no está teniendo el mejor de los desempeños en la escuela, no es porque sea una persona no brillante. Al contrario, es muy lista y suspicaz. A veces incluso demuestra una comprensión de las cosas más allá de su edad. El problema es que salir bien en la escuela también involucra esfuerzo y disciplina. Y esas son dos cosas con las que Cécile preferiría no tener nada que ver. Raymond, su padre, comparte las inclinaciones de su hija en este sentido. Aunque su padre piensa que no estaría mal que su hija concluyera sus estudios, la verdad es algo que no le preocupa mucho. Si no es este año, será el siguiente o cuando tenga que ser. No es que su hija tenga dificultades o que algún día tuviera que sufrir por falta de sustento,
o que tuviera que trabajar para ganarse la vida. Entre Cecil y su padre hay un entendimiento en estos temas. Desde que la madre de Cecil murió, hace ya 15 años, ambos son inseparables y comparten prácticamente todo el tiempo juntos. Cecil tiene la idea que solo ella puede entender a su padre y que solo su padre puede entenderla. Pero no es como que Cecil sea lo único en la vida de Raymond. Como ya decíamos, el padre de nuestra protagonista es aficionado a establecer relaciones románticas con muchas mujeres. La mayoría son amoríos breves, sin mayor consecuencia. Y claro, casi siempre Raymond prefiere relaciones con mujeres más jóvenes que él. Este es el caso de Elsa, su más reciente conquista, y que en ese momento está viviendo con Cecil y Raymond en su villa. Elsa tiene más o menos la mitad de la edad de Raymond y es una mujer sumamente atractiva de cabello rojo, y sobre la cual Cecil tiene opiniones un tanto encontradas. Por una parte, le resulta una compañía apropiada para su padre, porque sabe que esto lo dejará satisfecho en sus ansias de demostrar que es todavía un Don Juan, y que cuando se acabe el encanto que tiene su padre con Elsa, va a ser reemplazada por otra mujer. Y eso está bien a los ojos de Cecil, porque quiere decir que siempre ella será lo más importante en la vida de su padre. Pero por otra parte, Cecil también considera que Elsa es una mujer tonta, cuyo único mérito es ser hermosa y saber que lo es. Y hasta esa belleza, en opinión de Cecil, es un tanto algo burdo, sin refinamiento. Es una característica con la que Elsa tuvo la suerte de nacer y eso es todo. Pero Cecil en realidad no tiene tanto tiempo para estar pensando en estas minucias. En sus muchas visitas a la playa, Cecil ha conocido a algunas personas interesantes. En especial a un joven estudiante de leyes llamado Cyril. Y por joven hablamos relativamente. Le lleva unos 10 años de edad a nuestra protagonista, pero esto no impide que entre los dos empiece a formarse una atracción romántica. Así, Cecil pasa los días en la playa comiendo, durmiendo, bebiendo y acompañando a su padre a las fiestas con otras personas ricas que también vacacionan o viven en esa región. La vida es tal como a Cecil le gusta. Hasta que un día su padre le avisa que tendrán una visita. Una vieja amistad de los dos. Anne Larsen los va a acompañar en la villa. Esto emociona a Cecil. Cuando su madre murió, su padre le pidió a Anne que cuidara de Cecil. Así que en muchos sentidos, la principal figura materna que ha tenido nuestra protagonista fue ella. Cecil ve a Anne como a una mujer madura, inteligente y sofisticada. A diferencia de Elsa, que es hermosa por mera casualidad, Anne es una mujer que resulta sumamente atractiva a todas las personas a su alrededor por su manera de ser. Por cómo habla, cómo se mueve, cómo se viste, qué dice y cómo lo dice, los más pequeños detalles de la expresión de su rostro, todo habla de elegancia y de buen gusto. Comunica seguridad en sí misma y una madurez que Cecil considera que es extraordinaria. Sin embargo, Anne es mucho más convencional que Cecil y su padre en su estilo de vida. Ella sí tiene un trabajo, sus amigos también tienen trabajos y tienen vidas estructuradas, con metas, planes y rutinas, nada parecidas a la vida bohemia de nuestra protagonista y de su padre. Esto preocupa a Cecil, pues en cuanto Anne llega a la villa, se da cuenta de que su invitada, poco a poco, de manera sutil, está tratando de convencer a su padre de sentar cabeza. Y lo que es peor, el padre de nuestra protagonista parece estar aceptando esto con agrado. Y si esto pasa, será el final de la placentera vida de Cecil y su relación tan única con su padre. Así que se decide a evitarlo a toda costa. ¿Qué pasará entre Anne y Raymond? ¿Cambiará la manera de ser del padre de Cecil? ¿Y podrá evitar Cecil que su estilo de vida se vea amenazado? Eso lo descubrirás leyendo Buenos días, tristeza, de Françoise Sagan. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Creo que en primer lugar y lo más importante es que este libro es muy personal e íntimo. Como nos has contado desde la perspectiva de la protagonista, se siente que todo es auténtico.
Y en realidad, como ya lo mencionábamos al principio del podcast, es porque probablemente las cosas que nos cuenta la autora hayan sido eventos que presenció personalmente, que vivió, quizás, o de los cuales escuchó en su círculo familiar. Después de todo, Cecil, la protagonista, es más o menos una versión dramática de la personalidad de la autora. Pero esta manera de contar las cosas permite que exploremos de una manera profunda lo que le ocurre a la narradora, todo lo que piensa y lo que siente. Y en particular algo que a mí me gustó mucho de este libro, que son todas las contradicciones que hay en su manera de pensar. Pensemos en esta persona, en Anne, que llega súbitamente a la vida de nuestra protagonista y parece que va a cambiar la relación que hay entre su padre, ella, y su padre está de acuerdo con que todo esto ocurra. Es la fuente principal de conflicto. Al mismo tiempo, Cecil siente admiración por esta mujer. La ve todavía como una figura materna y le gustaría parecerse a ella. Incluso comparándola con la ahora amante de su padre, la ve en buenos términos, como algo mejor que esta joven que, como ya dijimos, su único encanto es que es muy bonita. Y todo esto se lee como algo genuino, no es algo que esté fingiendo o una mentira que se esté diciendo. De verdad siente todo esto por Anne. Desafortunadamente, también al mismo tiempo, siente celos de la relación de Anne con su padre, siente que es una amenaza a su estilo de vida, no le gusta que esté tratando de poner orden a las cosas, que le esté aconsejando, que le diga qué hacer o qué no hacer, que le esté presionando para ir mejor en la escuela. Esto crea una enemistad casi inmediata con Anne. Pero si te das cuenta, el origen de la admiración y del rechazo que siente Cecil por este personaje es el mismo. Es la misma personalidad de Anne. Es solamente que nuestra protagonista lo está viendo desde distintas perspectivas, desde diferentes ángulos de acuerdo a sus intereses personales acerca de lo que siente. Y esto es fluctuante y ambivalente, pero tiene sentido. Por la edad de la protagonista cuando ocurren los eventos del libro, es lógico que se comporte de esta manera, que en un momento sienta que detesta por completo a una persona y al siguiente se sienta mal por haber pensado mal acerca de ella y quiere enmendar las cosas. Es algo por lo que todos pasamos cuando somos adolescentes y está reflejado de una manera muy verosímil en este libro. Por supuesto, la autora tiene la ventaja de que cuando escribió este libro, todo este tipo de experiencias las tenía muy frescas en la memoria o aún las estaba viviendo, pero eso no le quita mérito. Hay personas, como ya dijimos, que pasan toda su vida intentando escribir algo memorable y no lo logran. Y ver que alguien tan joven como la autora de este libro lo haya logrado teniendo apenas 17 o 18 años es algo sobresaliente. Hay mucha sensibilidad en ello. Y eso hace que el personaje de Cecil se sienta muy real, como si fuera una persona de carne y hueso, como si fuera a alguien a quien conoces personalmente. Y es en esta exploración del mundo interno de la protagonista en la que también se toca el tema de cómo el amor es concebido de diferentes maneras por diferentes personas. Cecil empieza a tener una relación amorosa con un hombre que es 10 años mayor que ella, y la manera en la que expresa lo que siente acerca de esta persona es muy diferente a cómo ella ve la relación que existe, por ejemplo, entre su padre y Elsa, su amante, o la que parece que se está entablando entre su padre y Anne, esta mujer madura, de la edad de su padre, que es muy distinta a todas las parejas que ha tenido su padre en los últimos años. Desde luego, estos cambios en la perspectiva acerca de qué es el amor se ven influenciados por la edad, el género y las experiencias de vida. Así que encontrarnos en este libro diferentes maneras de experimentar el amor, de cómo las personas reaccionan cuando no pueden obtener lo que aman, o al revés, cuando sí obtienen lo que aman, es también algo muy interesante. Puede que te encuentres algunas reacciones y experiencias con las cuales te identifiques, así como puede que haya otras con las que no. Pero por la manera en la que está contado este libro, lo que sí es posible es que entiendas un poco mejor por qué algunas personas reaccionan de maneras diferentes ante la misma situación. Y con una emoción tan compleja como es el amor, pues esto es algo de esperar. Es agradable encontrarte en Buenos Días Tristeza
este tema abordado de una manera matizada y no tan simple como en otro tipo de libros, a pesar de que, propiamente dicho, este libro no es un romance, o por lo menos esa impresión a mí me da. En realidad, es un poco difícil tratar de meter a este libro en un género literario en particular. Se siente un poco como si fuera una mirada a los días comunes y corrientes de unas personas que no son tan comunes y corrientes. Pero yo en lo personal, que no soy un experto, quizás no diría que es una novela naturalista, porque la narración de la protagonista y las cosas que pasan realmente sí requieren de un poco de efecto dramático y romántico para poder pasar y ser creíbles. Así que digamos que tiene un estilo particular y eso también es parte de su encanto. Es dinámica, es evocativa, en algunos momentos incluso es hasta poética. Puede llegar a ser un poco melodramática, pero tiene la capacidad de mantenerte a ti interesado o interesada en lo que le va a pasar a los personajes, qué es lo que va a ocurrir con ellos, y sobre todo es muy efectiva para mostrarnos cómo van cambiando los estados emocionales de la protagonista que nos está contando la historia, lo cual es muy importante para que los momentos clave de la historia tengan todo el impacto que la autora deseaba. Y por último, este es un libro relativamente breve, así que puedes leerlo en un periodo corto de tiempo. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Y en primer lugar se encuentra la protagonista, nuestra narradora. De verdad es difícil empatizar con ella. Es decir, no es fácil que todos seamos hijos herederos de familias ricas europeas que pueden pasarse veranos enteros en destinos turísticos sumamente caros, de fiesta en fiesta y sin tener que preocuparse por trabajar, por ir a la escuela o por nada en realidad. Esto ya pone algo de distancia entre el lector o la lectora y la protagonista. Pero no es nada más esto, es también la perspectiva que tiene la protagonista acerca de sí misma. Las ideas que tiene sobre la importancia de los eventos que le están pasando. Suena como que ella y todo lo que le pase es lo más importante que existe en absolutamente todo el universo conocido y sus alrededores. Incluso en los momentos del libro donde parece que la lección que aprende la protagonista es que no es el centro del universo, la manera en la que son contadas las cosas y las cosas que son dichas indican lo contrario. Ciertamente se lo podemos atribuir a la edad de la protagonista y también a la edad de la autora, pero esto no va a cambiar que sientas que la protagonista es egoísta, egocéntrica e impulsiva. Así que tenlo en cuenta, no es una persona que caiga bien. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, el entorno en el que ocurren todos los eventos se siente como si estuvieras viendo un episodio de un reality show moderno. Ya sabes, estos reality shows en los que siguen a una familia de personas muy ricas o muy famosas y ves todas las cosas extrañas y extravagantes que pueden hacer gracias a que tienen muchísimo dinero. Y esto ciertamente puede ser entretenido, ver una vida diferente a la tuya, pero también en general este tipo de programas de televisión no tienen mucha sustancia que digamos. Es solamente un montón de cosas que después los editores y productores del programa tratan de armar de manera que se vea, por lo menos, un poco intrigante. Y así se siente este libro. Al terminarlo puede que te quedes pensando, ok, fueron cosas que pasaron, pero ¿cuál fue el punto de todo esto? Y eso es algo que puede que no disfrutes en un libro. También tenlo en cuenta. Así que, en resumen, ¿recomendaría Buenos días tristeza de François Sagan? Y no lo creo. No porque este sea un libro malo, porque no lo es. De hecho, disfruté bastante de leerlo. Su argumento te mantiene interesado o interesada y la narración tiene un estilo que engancha fácilmente. Sin embargo, al terminar de leerlo y pensar un poco, es probable que te quedes con la sensación de que no hay mucho memorable en él. Es entretenido, eso ni dudarlo, pero quizás no se te quede nada de este libro contigo pasado un tiempo, lo cual no es algo que a mí me guste decir acerca de los libros que leo. Así que es recomendable solo si de verdad te ha parecido muy interesante la premisa.
Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, Buenos días, tristeza, de François Sagan. Y ahora, la parte final del podcast. Como es usual, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura, que cada mes con sus donativos ayudan a que A la Aventura continúe. Ellos son personas como Georgina Lara, son quienes hacen que este podcast sea posible. Así que muchas gracias a todos ellos y a todas ellas. Y si tú quieres saber cómo puedes ayudar a la aventura, pues puedes visitar patreon.com/a la aventura. El enlace a esta campaña de Patreon lo puedes encontrar en alaaventura.net. Y esta semana el podcast fue un poco breve porque el libro del que hablamos fue también un poco breve. Pero además de eso, al momento de que escuches este podcast, probablemente yo ya me encuentre volando prácticamente al otro lado del mundo para presentar una ponencia en un congreso internacional de aquello a lo que me dedico, que si no lo sabes es la evaluación educativa. No tiene mucho que ver con libros, así que por eso no lo menciono tanto en el podcast, pero en eso estaré. Eso sí, no me quería ir sin dejar un episodio listo de A la Aventura para que pudieras escucharlo. Y de todas maneras, pronto estaré de vuelta en México, que es donde vivo. También esta semana hay saludos en particular para un par de personas. Para Lectora Peregrina, @lectoraperegrina en Twitter, y para Arlet J, @lena_alin, también en Twitter, que me mencionaron ambas que el libro Ana, la de Tejas Verdes, tiene una serie de televisión que se encuentra disponible en Netflix. De nuevo, insisto que no puede ser que no conociera yo antes este libro, siendo que actualmente hay disponible adaptaciones a las cuales es muy fácil acceder. Pero que sirva de oportunidad para que conozcas esta serie si es que te dio curiosidad, Ana, la de Tejas Verdes, libro del que hablamos en el episodio pasado de A la Aventura. Y si no sabes dónde encontrar los episodios anteriores de A la Aventura, pues puedes visitar alaaventura.net. Allí se encuentran todos los libros de los cuales hemos hablado en este podcast y los episodios que les corresponden. También están los enlaces para que te puedas suscribir y recibas automáticamente este podcast en tu teléfono, en tu computadora, en tu tablet o cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Puedes hacerlo a través de Spotify, de Google o de la plataforma Apple Podcast. Todos los enlaces están en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres. Y recuerda, el amor auténtico siempre va acompañado de una sensación de pérdida. Hasta la próxima.